me siento en casa cada vez que tengo la oportunidad de volver y ver a tantas personas que hemos conocido desde hace años y muchos que son nuevos que no he tenido el privilegio de conocer todavía. Y es maravilloso lo que Dios ha hecho en Betel. Yo conocí a Elías en el año 74. Allá en el seminario Elim en Estados Unidos, yo estaba enseñando ahí y él entró como alumno. Y yo recuerdo que Elías estaba ahí en la clase como prestando atención, pero a la vez como que estaba sintonizando otra onda. que como que Dios le estaba comunicando cosas mientras estaba ahí en la clase. Y cuando pienso en Elías, pienso en un versículo que está en Hebreos capítulo 11, el versículo 8, donde la palabra dice que por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Yo creo que Elías es un siervo de Dios que cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Cuando conocí a Elías, me hablaba de una carga que sentía en su corazón por China. Y en aquel entonces, China era un país tan cerrado para obra misionera. Ningún extranjero podía entrar en China y predicar el evangelio en aquellos días. Y yo pensaba, pero bueno, ¿quién sabe? ¿Qué hará el Señor? Y luego, después de unos años, él había terminado ahí sus estudios, había vuelto a su ciudad de donde había venido. Y yo conocía a su pastor y el pastor me había dicho, Pablo, cuando tú pases por esa zona, tienes que predicar. Y me había puesto de acuerdo con él que viajaba por esa zona y el domingo iba a predicar. Pero llego ahí esperando ver a Elías y no estaba. Y yo le dije al pastor, ¿pero dónde está Elías? Él está por México. ¿México? Él tenía llamamiento a China. ¿Qué hace en México? Y un amigo le había dicho, mira Elías, si no te lanzas, no vas a salir nunca, tienes que lanzarte. Y lo invitó a México. Y tuve el privilegio de visitar a Elías y María, sus hijos, ahí en México. Creo que fue en el año 80 más o menos, que ellos estaban ahí cerca de Puebla. Y después de poco tiempo, oí que Elías estaba sintiendo llamamiento a España. Aleluya. Y eso me alegró mucho porque también Dios estaba haciendo algo en mi corazón. Es que algunos quizás podéis recordar al hermano Costader que venía de Elim. Yo había estado con él en una convención en Colombia, en Sudamérica, y como había vivido ahí años, los hermanos me estaban invitando a volver y tal. Y el hermano Costa me dice, Pablo, pero piensa en España, que de los países del mundo donde se habla español, España es posiblemente el más necesitado de la palabra de Dios y del evangelio en esta época. Y bueno, con el correr del tiempo, Elías vino y se radicó aquí. Como Abraham, salió por fe. Y podemos ver cómo Dios ha recompensado esa fe. La obra de Betel, no solamente aquí, pero hasta donde se ha extendido. Es maravilloso ver lo que Dios hace con un ser humano, con un siervo humilde que obedece
al llamamiento de Dios. Es maravilloso y hay tanto fruto que Dios ha dado. Es cosa por qué darle gracias al Señor. Y lo que puedo pensar en esta noche es que Dios está visitando España. Dios está visitando a España. En el libro de los Hechos, y no voy a predicar sobre esto, pero en el concilio que tuvieron ahí en Jerusalén para resolver el problema de la salvación de los gentiles, si tenían que judaizarse y someterse a la ley de Moisés y todo eso, Jacobo en esa asamblea dijo: varones, hermanos, oídme. Él dijo: Simón, o sea, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Dios visitó a los gentiles, ahí en la casa de Cornelio, en Hechos capítulo 10, Dios visitó a los gentiles. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Eso ha sido el anhelo del corazón de Dios a través de los siglos. En la creación y en la redención, el objetivo de Dios es tener pueblo para su nombre. Aleluya. Y sois en esta noche pueblo para el nombre del Señor. Sois pueblo que Dios ha tomado para su nombre, para su gloria y para que tengáis comunión con Él. Dios está visitando España para tomar de esta nación pueblo para su nombre. Aleluya. Y ha venido haciendo eso y seguirá haciéndolo. Ahora, el pasaje que quiero usar como base en esta noche se encuentra en el profeta Jeremías, el capítulo 31, el versículo 31 al 34. Jeremías 31 al 34. La palabra dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Cuán maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Y Él habla aquí de dos pactos. Habla de un nuevo pacto que va a hacer en el futuro, y habla de un pacto que ya había sido establecido con Israel hace tiempo. Dios es un Dios que hace pactos. ¿Y qué es un pacto? Un pacto es un compromiso serio. Es un compromiso serio. Dios se compromete a hacer algo. A veces los pactos parecen unilaterales. Por ejemplo, después del diluvio, Dios puso su arco en el cielo para que todo el mundo supiera que no iba a volver a destruir el mundo con otro diluvio, como había hecho en los días de Noé. También Dios hizo pacto con Abraham
Pero hizo un pacto con toda la nación de Israel, después de haber sacado a esa nación de Egipto con su mano poderosa. Estableció un pacto con la casa de Israel. Y vemos en el libro de Éxodo, el capítulo 19, cómo fue aquel pacto que hizo con los padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y sabéis que Dios había enviado a Moisés y después de una cantidad de plagas tremendas y la muerte del primogénito de todos los egipcios echaron a los israelitas de su país. Pero dice en Éxodo capítulo 19, el versículo 1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová le llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Dios dijo: visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, ¿qué está ofreciendo Dios? Seréis mi especial tesoro. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, ofrece a este pueblo que acaba de salir de Egipto a hacer de ellos su especial tesoro. Y luego dice: sobre todos los pueblos, mía es toda la tierra, me seréis un reino de sacerdotes. Sacerdotes tienen comunión íntima con Dios, tienen acceso a la presencia de Dios. Y dijo: y gente santa, apartada del mundo, especial para Dios, dedicados a su Dios. 3 cosas Dios ofreció a este pueblo, pero había una condición: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, seréis estas 3 cosas. Y al pueblo le pareció una oferta que no podían rechazar. Aquí el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová a las palabras del pueblo. Les parecía algo tan maravilloso, un privilegio tan grande, y era, en verdad. Entonces, cuando estaban entrando en esta relación especial con Dios, Dios bajó sobre el monte Sinaí, manifestó su presencia de una manera tremenda. El monte se estremecía, temblaba, hubo relámpagos, truenos y una nube espesa. Y Dios habló en forma audible desde esa montaña, desde el monte Sinaí, y les dio lo que podríamos llamar las condiciones del pacto, lo que ellos tendrían que cumplir si querían en verdad ser ese pueblo escogido, ese pueblo especial, ese tesoro para Dios. Y yo creo que todos sabemos algo de los 10 mandamientos. Y es básicamente lo que Dios habló ahí en el monte Sinaí. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás
dioses ajenos delante de mí. Número 1. 2. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Número 5, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer, su siervo, su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, estas son las condiciones que Dios establece. Si queréis ser mi pueblo, si queréis obedecerme, estas son las condiciones del pacto. Y el pueblo, oyendo la voz de Dios que habló en forma tan fuerte, viendo la manifestación de su poder en el monte que temblaba y humeaba, el pueblo se asustó. Y dijeron a Moisés: por favor, Moisés, no dejes que Dios nos hable de esta forma. Ve tú, Moisés, habla con Dios. Tú puedes volver y contarnos lo que Dios te ha mandado, pero por favor. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Vivimos en un mundo donde hay muy poco temor de Dios. Si usted habla con los inconversos, no tienen temor de Dios. Y el temor de Dios es para que no pequemos contra Dios. Cuando pensamos en estos mandamientos, nos podrían pensar muy negativos. Muy negativos. No, 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 no. Tantas prohibiciones, ¿verdad? Y yo recuerdo una vez que estaba en la casa de mi hermana mayor y su hijita era pequeña y iba por la casa, y uno de esos días que los niños pequeños a veces tienen. Cada cosa en que se metía, mi hermana encima de ella: no, mi hijita, no hagas eso. Y al rato: no, mi hijita, no hagas eso. Y al fin le dio lástima y se sentó y la tomó. Ay, pobrecita, tú vives en un mundo de prohibiciones. Y hay gente que dice: no, yo no quiero ser cristiano evangélico. Ustedes prohíben todo. Es un mundo de prohibiciones. Pero hay prohibiciones que son muy importantes. Hay prohibiciones que son muy sanas. Yo recuerdo una vez que yo iba conduciendo en una zona allá en Estados Unidos donde había mucha curva, mucha colina. Y ahí en la carretera había línea doble.
ahí pintada en la carretera, esa línea doble. ¿Qué significa eso? No se puede rebasar. Y yo iba detrás de un coche que iba tan lento, me estaba impacientando mucho y cada vez que yo pensaba, bueno, yo voy a salir y rebasar, pero en ese instante venía otro vehículo en sentido contrario. Di gracias a Dios que no había salido del carril. Y estas cosas que vemos como prohibiciones en la ley de Dios, realmente son para nuestro bien. No es para que Dios no quiere que tengamos felicidad en la vida. Es para salvarnos de los pozos en que podríamos caer. Y aún este primer pacto no consistía todo en prohibiciones. Ahora, nadie puede vivir en un vacío. Es decir, nuestra mente está ocupada en algo y tenemos propósitos, intenciones, proyectos. Vamos tras algo. Buscamos la felicidad de acuerdo con nuestro entendimiento. Y hay gente que dice, bueno, yo creo en Dios, pero a mi manera. Y con eso están diciendo, yo no creo en el Dios de la Biblia. Yo no creo en el Dios que nos habla claramente en su palabra. Ellos dicen, yo creo en Dios, pero a mi manera. No, Dios estableció la manera de acercarse a Él durante ese primer pacto que hizo cuando sacó a su pueblo de la tierra de Egipto. Y no solamente dio estas podemos decir, estos mandamientos que en sí revelan lo que es la santidad de Dios y lo que Él exige del hombre. Y podemos llamar estos 10 mandamientos la ley moral de Dios. Pero también incluyó en ese primer pacto una ley ceremonial. Y en esa ley ceremonial hubo un santuario, un tabernáculo, hubo un sacerdocio, había un montón de sacrificios que tenían que ofrecer, un medio de acercarse a Dios y tener comunión con Él. Y en gran parte los sacrificios eran porque el hombre por naturaleza es pecador y necesita expiación, necesita redención. Dios estableció todo eso. Y también la ley civil que estableció para Israel, muchas cosas que hoy en día ni tenemos que pensar en esas cosas. Y con todo esto, vemos que aún en este primer pacto había también mandamientos positivos. Hubo mandamientos positivos. No era todo negativo. Y lo positivo lo vemos cuando los fariseos preguntaron a Jesús y le preguntaron, ¿cuál será el mayor mandamiento? O el mandamiento más grande o más importante de la ley. Y Jesús no contestó con uno de estos 10 mandamientos y sus prohibiciones. Jesús contestó tomando un versículo de Deuteronomio 6:5 donde dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar a Dios, eso sí es algo positivo. Amar es una elección que hacemos. Es algo que escogemos hacer. Amar a Dios. Oh, sí, yo quiero amar a Dios de todo mi corazón. Y luego Jesús también tomó otro mandamiento de Levítico 19:18. Y ahí dijo, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso sí es algo positivo. Así que aún
bajo ese primer pacto que Dios estableció con Israel en Sinaí, había mandamientos negativos por un lado, pero también positivos. Amar a Dios y amar al prójimo. Si aplicáramos esos dos principios a los 10 mandamientos, veríamos que amar a Dios, sí, si yo le amo, yo no voy a tener dioses ajenos. Yo no voy a tener ídolos. Yo no voy a tomar su nombre en vano. Y hasta voy a respetar el día de reposo. Y si yo amo a mi prójimo, al ser humano, como me amo a mí mismo, yo voy a honrar a mis padres. Interesante que ese es el único mandamiento de los 10 donde no encuentras una palabra negativa. Es todo positivo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y hoy vivimos en días cuando hay poco respeto por el matrimonio, poco respeto por la unidad familiar en el mundo occidental. Y debemos volver a estos principios que Dios estableció para su pueblo en aquel primer pacto que hizo con Israel cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y luego podemos aplicar: amarás a tu prójimo como a ti mismo, a todo lo demás. No matarás. La vida es sabrosa. Y si yo amo a mi prójimo como me amo a mí mismo, yo no voy a matar a mi prójimo. No cometerás adulterio. Yo tengo esposa, yo tengo hijas, yo tengo nietas. Y yo no quiero que nadie cometa un acto de inmoralidad con ellas. Y si yo amo a mi prójimo como me amo a mí mismo, yo no puedo cometer un acto de inmoralidad con su esposa, con su hija, con su nieta. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hurtarás. Y yo digo, yo no tengo tantos bienes de este mundo, pero por favor déjalos donde están. No hurtarás. Y no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. A todos nos duele cuando hablan mentiras, acusándonos falsamente de cosas que no son ciertas. Y si yo amo a mi prójimo como me amo a mí mismo, yo no puedo ir regando mentiras, hablando mal de mi prójimo. No codiciarás. Bueno, varias cosas ahí. Tal vez si Moisés estuviera escribiendo hoy, diría no codiciarás la casa o el piso de tu prójimo, no codiciarás su coche, no codiciarás todas estas cosas que están aquí. Porque la codicia va comiendo ahí en el interior de la persona y tarde o temprano va a tratar de hacer lo que está codiciando hacer. Así que la ley de Dios es una ley perfecta. Y este pueblo quería ser ese pueblo de Dios, ese pueblo especial que Dios había ofrecido hacerles. ¿Qué sucede? En el capítulo 24 de Éxodo, vemos que hubo que formalizar o ratificar ese pacto. Y Dios le dio a Moisés instrucciones. Y aquel pacto fue ratificado, formalizado por medio del derramamiento de sangre de animales. Y la Biblia dice, Moisés escribió las palabras de Jehová. Esto es Éxodo 24, comenzando en el versículo 4. Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová.
Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Así que ese pacto que Dios hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto quedó sellado, formalizado, ratificado por medio del derramamiento de sangre, y la sangre fue aplicada al pueblo. Ese primer pacto fue establecido de esa manera. Ahora, ¿qué sucede? Moisés tiene que subir al monte para estar con Dios, y como faltaba entre ellos, es como hay un dicho en inglés que cuando falta el gato, los ratones juegan. Moisés había subido y el pueblo no sabía qué hacer. Viendo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué tanto duró la consagración de este pueblo? Y entonces Aarón, que había sido el vocero, la boca de Moisés ante Faraón, Aarón les dice: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El corazón humano. Engañoso es el corazón humano, dice el profeta Jeremías. Y aquí, poco después de comprometerse, sí, vamos a hacer ese pueblo santo, para ese especial tesoro para Dios, y había dicho: no tendrás dioses ajenos y no te harás imagen. Aquí está. Ahora, Dios se dio cuenta de lo que estaban haciendo y habló a Moisés ahí en el monte. Y es interesante. En el versículo 7, Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y se han apartado, están adorando a un ídolo. Y Dios estaba dispuesto a destruir ese pueblo por su desobediencia. Él dijo: déjame que se consuma, que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y Dios dijo a Moisés: de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto? Para mí es interesante que la relación entre Dios y Moisés era tan íntima que Dios podía decirle a Moisés: tu pueblo que tú sacaste. No, Moisés, Dios, tu pueblo que tú sacaste. Y ahí estaban discutiendo entre sí. Pero al fin Moisés intercede
y Dios perdona a su pueblo y les va a dar otra oportunidad. Pero cuando Moisés desciende del monte y ve el desenfreno del pueblo y ve ese ídolo, ¿qué dice la palabra? Aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Primero ardió la ira de Dios y ahora arde cuando Moisés ve, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y luego le llama la atención a Aarón y le dice: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor. Ay, ay. No se enoje mi señor. No es para tanto. No es para tanto. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Bueno, eso sí es verdad. El corazón humano es inclinado a mal. Le dice Aarón: ¿por qué me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros? Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: quien tiene oro, apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. ¿Qué decía el versículo 4? Los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. Eso es algo intencionado. Le dio forma e hizo de ello un becerro de fundición. Pero cuando se le llama la atención a Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo y yo eché el oro y salió este becerro, como por ensalmo. Ay, 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 el corazón humano. Y ustedes, si van adelante en el Antiguo Testamento, ven el fracaso de Israel, de tal manera que el reino quedó dividido. Las tribus del norte fueron llevados por los asirios y las tribus del sur fueron llevados cautivos a Babilonia. Y Jeremías era el profeta que hablaba del cautiverio que venía, pero en medio de ese cuadro tan oscuro del fracaso de la nación y el castigo que Dios estaba enviando sobre ellos, en medio de todo eso hay esa raya de esperanza que Dios da por medio de Jeremías. Y él dice: vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el que hice con sus padres el día que los tomé de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ellos no cumplieron. Dios sí cumpliría su parte, pero ellos no, y aquel pacto quedó invalidado por la desobediencia del pueblo. Pero Dios, en su misericordia, dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente. Ahora la ley antes estaba escrita en tablas de piedra. El pueblo podía ver lo que estaba escrito, pero no tenía en sí poder para obedecer y cumplir lo que Dios estaba exigiendo. Entonces Dios dice: yo voy a establecer un nuevo pacto, un pacto mejor que ese primero. Escribiré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahí sale otra vez ese anhelo del corazón de Dios. Yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Eso ha sido el anhelo de Dios en la creación del hombre y en la redención del hombre. Siempre ha anhelado tener un pueblo
Y dice, no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano. Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora pasan unos siglos y llegamos a los días del Señor Jesús. Él vino y Jesús subió al monte y el pueblo no se alejó de él asustado como se alejó del monte Sinaí. El pueblo venía para escuchar las palabras de Jesús. La Biblia dice que la ley fue dada por Moisés, o vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y cuando Él subió al monte, se sentó, el pueblo subió para escuchar las palabras de gracia que salían de su boca. El pueblo no estaba ya asustado, se sentía atraído hacia Jesús. Y ahí en el monte, Él habló lo que podríamos llamar en el Sermón del Monte. Él habló de lo que podríamos llamar las leyes del reino de Dios. Y Él dijo que no había venido para abrogar la ley y los profetas. Él había venido para cumplir. Había venido para cumplir la ley y los profetas. Y el pueblo escuchaba. Y ahora cuando Jesús hablaba de lo que Dios espera del hombre, no se limitó a hablar de hechos, pero habló de los motivos del corazón. Que en vez de odiar a nuestro vecino, hasta a nuestros enemigos, debemos amar a nuestros enemigos. Y en vez de abstener del hecho de adulterio, no debemos codiciar a la mujer. Y así, por el estilo, Jesús nos enseñó una forma nueva de vivir y de agradar a Dios. Cuando Jesús iba a la cruz, se reunió con sus discípulos. Y en la última cena, la Biblia dice en Lucas capítulo 22, que el Señor Jesús dijo a los discípulos en el versículo 15, les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Esta Pascua era muy especial para Jesús. ¿Por qué? Porque sería la última que fuera necesario celebrar. Desde que salieron de Egipto en todas sus generaciones, Israel tenía que celebrar la Pascua, recordando la liberación que Dios les había dado. Y ahora Jesús dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y había un ambiente tan íntimo ahí con sus discípulos. Y luego llegó el momento cuando Él tomó el pan y les dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y luego Él dijo, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, el nuevo pacto. Dios estableció el nuevo pacto por medio de Jesucristo, el nuevo pacto. Ya ahí mismo se estaba terminando el primer pacto. Había estado en vigor durante unos 1500 años aproximadamente, pero ahí mismo iba a quedar. Y Jesús va a la cruz. Y ahí, cuando Él dio su espíritu y expiró, el velo del templo se rasgó desde arriba hasta abajo. Dios dando a entender que ya el primer pacto quedó invalidado.
Y ya hay acceso a la presencia de Dios por medio de la sangre de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo. Y Dios establece por medio de Jesús un nuevo pacto. Aleluya. Y nosotros somos el pueblo del nuevo pacto. Aleluya. ¿Y qué fue la palabra? Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. El profeta Ezequiel también entendía la cosa nueva que Dios iba a hacer. Y en Ezequiel 36, 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Aleluya. Corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Qué maravilloso. Y dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y en mi Biblia, mi espíritu va con E mayúscula. Es el Espíritu Santo. Dios pone en su pueblo el Espíritu Santo. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cosa que el pueblo no había logrado hacer bajo el primer pacto. Debidamente ahora Dios dice, guardaréis mis preceptos y los pondréis por obra. Y dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Esa relación tan íntima que Dios siempre anhela tener con su pueblo. Y una vez estaba enseñando sobre esto y una hermana recién convertida hizo una pregunta. Ella dice, bueno, hermano Pablo, este nuevo pacto, ¿no dice la palabra que Dios va a establecer ese pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá? ¿No era para esa nación? Y si fue así, ¿cómo entramos nosotros los gentiles en los beneficios de este nuevo pacto? Hay una respuesta en Isaías, capítulo 49. Allí Dios el Padre está hablando al Hijo. Y en Isaías 49, empezando en el versículo 5, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Esto es Jesús, hablando aquí proféticamente, Isaías hablando de Jesús. Y luego el verso 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aleluya, aleluya. Este nuevo pacto no es solamente con Israel. Este nuevo pacto es para todas las naciones. Y cuando dices, poco es para mí, en otras palabras, Dios es tan grande, su corazón de amor es tan grande que jamás podría conformarse con una sola nación. Jamás podría conformarse con una sola nación. Y por eso te he puesto para que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación
hasta lo postrero de la tierra. Aleluya. Por eso es que salimos a las naciones con el Evangelio. Por eso es que hoy Betel está establecido en tantos países del mundo. Porque el corazón de Dios abarca a las naciones. Y hay un nuevo pacto, sellado no por sangre de animales, sino por la sangre preciosa de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Y en el Antiguo Testamento tenían que estar ofreciendo día tras día sacrificio de animales. Y el año religioso del calendario de los judíos había ciertas fiestas, sobre todo la Pascua y sobre todo el día de expiación, cuando tenían que estar ofreciendo sacrificios de animales. Pero Hebreos dice que la sangre de los animales no puede quitar los pecados. El animal es inferior al hombre por una parte. Por otra parte, el animal no se da voluntariamente a morir por el hombre. Pero Jesús voluntariamente entregó su vida. Su sangre fue derramada. Y nosotros ahora somos redimidos por esa sangre. Y el libro de Hebreos habla de la sangre del pacto eterno. La sangre del pacto eterno. Como digo, ese primer pacto que Dios estableció con Israel duró más o menos en vigencia 1500 años. Pero la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Cristo, es la sangre del pacto eterno. Este nuevo pacto no será hallado deficiente, no será dejado a un lado. Este pacto es el pacto bajo el cual nosotros servimos a Dios y es un pacto eterno. Jesús hizo un solo sacrificio para siempre, dice la palabra. Es un sacrificio tan perfecto, no se le puede agregar, no se le puede quitar. Y nosotros somos el pueblo del nuevo pacto. Vamos a ponernos en pie. Vamos a dar gracias al Señor por este nuevo pacto tan maravilloso, redimidos por la sangre de Cristo, teniendo el Espíritu Santo morando en nosotros, andando con la ley de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, y capacitados por el poder del Espíritu Santo para agradar a Dios, para servirle y estar con Él. Nosotros su pueblo, Él nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Aleluya. Padre, en esta noche te alabamos y te damos gracias porque tú nos has dado el nuevo pacto. Tú nos has redimido con tu sangre, la sangre del pacto eterno. Aleluya, aleluya. Redimidos para toda la eternidad. Y esperamos, Señor, esperamos que en estos días en que estamos aquí reunidos, que tú estés hablándonos cada día por tu Espíritu, por tu palabra, que tú estés edificando nuestras vidas para que podamos entrar de lleno en todo lo que tenemos en el nuevo pacto y servirte y agradarte para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre.